Hace 3 días robaron el taxi Opala en el paradero 7 de Vicuña Maquena. Para camuflarlo, le pintaron el techo, las ruedas y el parachoques de color negro. El que lo maneja ahora por Avenida Macula hacia el norte es Emilio. A su lado, en el asiento del copiloto, está Ricardo Palma Salamanca. Usa unos anteojos sin aumento y se mira al espejo para terminar de acomodarse un bigotito negro. Emilio no pudo ponerse el suyo porque estaba sin pegamento. El negro suspira, baja el vidrio y enciende un cigarro. El otoño se cuela por la ventana. Son las 5 de la tarde. Y hoy, en este muy especial capítulo del Traficantes de Cultura en vivo, a través de las pantallas de radiotouchtv.cl, a través de sus plataformas digitales, a través de la fanpage de Traficantes de Cultura, de Libro Show y además de la señal de Goza TV a través de Mundo Pacífico, les damos la bienvenida. Nos gusta regresar, poder volver a hacer el programa desde nuestra casa, Radio Touch. Y hoy nos reúne también con un amigo de la casa. Nos tocó conversar con él, diría que octubre de 2019, básicamente al antiguo Chile, ¿o no? Justo, no, ya fue en el Nuevo Chile, fue como en noviembre. Estamos en el crisol del Nuevo Chile. Estamos con Nicolás Vidal, autor de Los Fantasmas de la Revolución, editado por Sudamericana. Mi estimado Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar inaugurar este 2021 pandémico, sobre todo. No, estoy muy honrado de estar acá y bueno, de volver a los capítulos presenciales, así que muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí contigo. Antes de comenzar a irnos de lleno al libro, sobre todo, ¿cómo ha sido para ti la pandemia? ¿Cómo ha jugado? Conversamos en el pleno crisol el estallido social y de pronto se nos vino la pandemia y nos guardamos todos, incluidos quienes trabajan en esta radio. ¿Cómo ha sido para ti en ese sentido? Difícil, obviamente, como para todo el mundo, sobre todo con el primer encierro de esos primeros meses, digamos, del año 2020, que fueron bien oscuros. Y nada, tratando de reacostumbrar un poco las rutinas, aproveché de avanzar muchísimo en la novela, de poder terminarla, así que intenté verle el lado positivo, aunque muchas veces costaba bastante porque fue un periodo bastante oscuro. Y digo fue porque tengo toda la esperanza de que esto ya, que por lo menos como lo vivimos el año pasado, ya vaya quedando atrás y vaya siendo cada vez más suave la cosa. Vayámonos directo al libro. Después de Los Subversivos de 2019, estos subversivos desde la literatura, hoy tenemos a otros subversivos, más con las armas, y más un periodo, y sobre todo en un periodo reciente del país. ¿Cómo fue la idea de Los Fantasmas de la Revolución? ¿Cómo fue juntar en esta historia a Ricardo Palma Salamanca con Jaime Guzmán? La premisa del libro, digamos, que narra todo esto desde el punto de vista de la ficción, igual tiene una base en la realidad. O sea, la novela parte, o mi acercamiento al personaje, digamos, parte efectivamente con Sergio Castro, que es el director del documental de Ricardo Palma Salamanca, y efectivamente él me pidió ayuda en su momento para hacer parte del guión del documental, y de ahí yo me empecé a adentrar en este personaje, y esa colaboración incipiente después se fue transformando en este libro, y eso empezó hace 5 años ya, más de 5 años. Es una curiosidad porque no sé si, cuando me preguntan qué es lo que estoy leyendo, no sé si definirlo como una novela como tal. Porque el libro está como, hay una parte donde es como la imaginería de la voz protagónica, de cómo ve a Ricardo Palma Salamanca versus como un testimonial de la investigación misma. ¿Cómo fue la construcción del libro? Ahí hay distintos planos que se van superponiendo. O sea, por una parte, esa voz que tú dices que es como el testimonio de la investigación misma, es una voz ficcional. O sea, es un personaje de ficción construido especialmente para poder narrar, ¿cierto?, ese proceso, esa génesis literaria de la historia de cómo va investigando y cómo va escribiendo, ¿cierto?, la otra voz, digamos, ¿no? Entonces hay una mixtura de elementos de ficción y de no ficción, ¿ya? Por lo tanto, eso fue precisamente una de las preguntas que me fui haciendo muchas veces a lo largo de la novela, es cómo abordar todo esto.
Porque al principio, de hecho, en una versión muy preliminar de esto, era una crónica de la vida de Palma Salamanca, muy cortita, que la terminé, te invento, en un primer borrador, no sé, a principios del 2017, una cosa así. Y de ahí me di cuenta de todas las conexiones que tenía esa historia con lo que ya se estaba viviendo en ese momento y con el legado, ¿cierto?, de Guzmán y etcétera. Entonces, de cómo podían ir jugando esos dos nombres, ¿cierto?, para hacer un contrapunto. Todo esto antes de que apareciera Palma Salamanca. Y una vez ya que él aparece, obviamente que esa estructura ya se va consolidando, no de la manera como está ahora, pero sí de tener esta especie de cuaderno de notas o diario de escritura paralelo a la historia que se está contando. ¿Cómo te llega? Porque uno lo piensa, qué buen movimiento de marketing. Es como lanzas el libro y de pronto llega el comandante Emilio a Chile. Y yo dije, oye, estos tipos son unos genios. Unos genios. Eso fue un movimiento de marketing, digamos, lo trajimos justo para este momento. Claro. No, la verdad es que este libro está lleno de esas coincidencias. O sea, son cosas muy raras que se fueron dando mientras lo escribía. O sea, ya el hecho de estar escribiendo sobre este personaje y que aparezca a la mitad del libro es bien sorprendente. Y todos los hechos, todas estas otras coincidencias, digamos, que se fueron dando, también son bien inusuales. Y por supuesto, el hecho de que Emilio llegue justo cuando sale el libro también es una cuestión bien inexplicable, digamos. Pero sí, son los libros de repente como que hacen movimientos inesperados y no queda mucho como explicarlo, ¿no? ¿Y cómo fue el trabajo de investigación? ¿Se puede hablar de un trabajo de investigación de recorrer los lugares donde estuvo Palma Salamanca o donde recorrió Jaime Guzmán o leer mucho sobre cada uno de ellos? ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fue armarlo desde el conocimiento, desde la palabra misma el libro? O sea, tuve un periodo de investigación bastante largo que siempre se fue, diríamos, renovando, ¿no? Y eso involucró muchísimos libros sobre el tema, sobre Palma Salamanca, sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sobre Jaime Guzmán, sobre la política reciente, etcétera, etcétera. Entonces, sí hubo una investigación súper a fondo para poder reconstruir estos personajes y también su contexto político de los últimos años. Uh-huh. Y al mismo tiempo, como dices tú, hay otra parte de esta investigación que es como más de calle, o sea, de ver cómo ha ido cambiando la ciudad desde la época en la que sucedieron estos hechos y también reflejar a través de esos cambios un poco cómo nuestra sociedad o comparar, ¿cierto?, el Chile de la transición versus el Chile actual. Y eso también se ve en cómo se han modificado los lugares. Uh-huh. Eso dice mucho de cómo ha ido cambiando nuestra forma de ser y muchas cosas. El Chile del 2017, 2018, que era la época donde se narran esos encuentros en la calle, era muy distinto al Chile del año 91 o del año 90, donde transcurrían los hechos que se narraban de forma paralela. Y también hay otras como, no sé, ir pesquisar ciertos documentos que parecían como difíciles de prever su existencia, como estas crónicas de fútbol que tenía Jaime Guzmán, por ejemplo, que están en la Biblioteca Nacional. Entonces la idea era como reflejar también en el libro el proceso de investigación. Hay un dato, quiero ir con el tema de la ciudad, pero en un momento, ya que pusimos a Jaime Guzmán en la mesa, toquémoslo. En la parte del libro donde uno habla de la búsqueda de la figura paterna, siendo un tipo, teniendo un padre muy ausente, y dos, y que la única gran afición que los unía sea el fútbol, y que al no poder ser jugador de fútbol quiso ser árbitro. Claro, eso es bastante coherente con su forma de ser al final. O sea, si lo vemos en la historia, sí, me calza.
Sí, efectivamente es Jaime Guzmán un tipo muy futbolero, o sea, de hecho, como tú dices, el gran vínculo que tenía con su papá era a través del fútbol, eran los dos hinchas acérrimos de la Católica, entonces lo llevaban al estadio y tenían ahí un vínculo de comunicación bastante pequeñito, pero que les permitía tener algún tipo de relación, ¿ah? Por supuesto, en algún aspecto. Y por lo tanto, todo esto también es especulación, ¿ah? Pero sí, a él le gustaba mucho jugar fútbol. Todos los testimonios dicen que tampoco podía jugar mucho porque por su problema en los ojos era, o sea, tenía que cuidarse igual, no era tan sencillo, entonces el rol de árbitro le quedaba bastante bien, ¿no? por su conocimiento del reglamento, evidentemente, sus interpretaciones, etcétera, entonces a través del arbitraje pudo como encontrar un vehículo para seguir con su pasión. Y vaya qué sorpresa que lo hizo bien. Bueno, a ojos de... No tengo idea cómo habrá sido de árbitro, de otra digamos, gente. claro, pero sí. Pero terminó siendo el gran árbitro de... En lo otro sí. De la dictadura cívico-militar, la transición, hasta ahora. Exacto, en ese sentido sí hay que decir que, bueno, desde su punto de vista lo hizo bien. Tocaste el tema del punto de los cambios de la ciudad, sobre todo de la época hasta ahora, y citar una parte de lo mismo. Bueno, es el comienzo, la parte 2 de enero 2017. Lo primero que me sorprendió fue la ubicación del kiosco. Suponía que estaba junto al paradero, como había visto en las imágenes de archivo, pero no. Le pregunté al anciano de bigotes blancos que lo atendía mientras le compraba un Super 8. Me aclaró que tanto uno como el otro ya no se encuentran en el mismo lugar. El kiosco ahora está a unos 30 metros al poniente y el paradero a unos 30 metros hacia el oriente de sus ubicaciones originales. La Universidad Católica pidió que los trasladaran para que el frontis del campus oriente fuese más visible a la distancia. Ambas estructuras, además de haber sido testigos de uno de los crímenes más importantes de la historia de Chile, afeaba la postal, estorbaba la perspectiva. Es un cambio... En el fondo es un antiguo Chile que dejó... Que cerró ese libro y abrió uno nuevo. Claro, o sea, la idea es ir viendo cómo ha evolucionado la ciudad, porque nosotros también, una de las ideas de la novela es poder trasladarnos, ¿cierto?, en el tiempo a los escenarios donde ocurrieron estos acontecimientos y ver cómo... ¿qué cosa ha cambiado y qué no ha cambiado? O sea, por ejemplo, este restaurante donde aparentemente le habrían entregado el arma, ¿cierto?, a Palma Salamanca antes de entrar al Campus Oriente, ya ahora está demolido, digamos, está construyendo un edificio, hay inmobiliaria. Entonces eso también dice mucho del Chile actual. O sea, ver cómo lugares que antes tenían determinadas características ahora han sido, ya no existen y generalmente en su lugar lo que vemos son edificios enormes que han ido depredando, digamos, los distintos escenarios. Hay un punto del libro también, yo creo que me hace mucho sentido, a pesar de que quizás la frase sea un poquito... golpeadora, es como Jaime Guzmán deseaba morir. Y claro, y uno lo ve en el y uno después lo ve en el sentido de que para todo lo que hizo, básicamente fundó un nuevo país, unos nuevos lineamientos para la República. Es como, si me muero da lo mismo. Claro, esas son frases también un poco provocadoras, pero que efectivamente tienen un sustento dentro de su biografía. O sea, hay muchos testimonios que dicen que él ya había llegado a una etapa de su vida en que consideraba que ya estaba como todo hecho, y que no tenía miedo de morir y que sabía perfectamente el riesgo que corría en la calle de andar sin ningún tipo de protección. Tenía perfecta conciencia de eso y aún así él no tenía problema en afrontar ese riesgo y casi como... Ya todo esto de especulación y exageración puede ser también, pero casi ofrecerse como el sacrificio. Entonces, es una idea un poco provocadora, pero que está en el libro de Cristian Gasmuri, por ejemplo, lo dice textualmente. Entonces,
es un aspecto a mí me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar sobre su vida. Guzmán no era como estaba consciente del riesgo, aún así, o fue más confiado en decir yo no necesito ningún guardaespaldas, ningún gorila para poder protegerme de lo que obviamente era la sentencia de muerte por parte del frente. O sea, yo creo que no es que estuviera confiado en que, o sea, yo creo que estaba un poco entregado yo creo que él sabía que la amenaza era real, sabía que podía pasar, y aún así prefería convivir con esa amenaza a tomar los riesgos, o sea, las protecciones del caso, andar con guardaespaldas y tener otro tipo de medidas de seguridad. Él siguió haciendo su vida tal cual, no cambió en nada sus rutinas y por lo tanto era un blanco, digamos, bastante de un civil que no tenía, obviamente no tenía armas ni nada, entonces era bastante sencillo como blanco. Movámonos al negro, a Palma Salamanca. Hay una visual que por lo menos no haber leído tan seguido. Porque yo creo, este año leí algo del negro, editado por Seibo, pero aquí hay una imagen más íntima de él. Obviamente está como el juego del escritor, está como la licencia creativa, porque no estabas ahí, nadie estaba ahí, pero uno imagina que pudo haber pasado eso. Claro, o sea, el tono de la voz que habla sobre Palma Salamanca es un tono imaginativo y especulativo. O sea, cuando yo no tengo una certeza sobre lo que ocurrió o cómo ocurrió, utilizo esas licencias narrativas, digamos, de poder imaginar ciertos escenarios o ciertas actitudes o gestos, etcétera, porque la idea yo no quiero solo contar la historia, sino que narrar la historia del negro y ver, y para eso uno tiene que dar escenarios, tiene que dar colores, olores, sensaciones. Entonces la forma de eso es recurrir a las herramientas de la ficción, pero a las herramientas de la ficción, pero para narrar hechos que no son ficción. Entonces por eso que la novela tiene este un género híbrido entre ambas cosas. La historia del negro, o políticamente, la historia políticamente hablando del negro, habla de que él se fue construyendo la figura desde el silencio, de observar mucho. En la historia también citando otra conversación, donde el negro Palma era más soldado que comandante, en ese sentido. Claro, o sea, él siempre fue un soldado, o sea, como uno de los eslabones de abajo del frente. O sea, el tipo que toma la decisión no es el mismo que aprieta el gatillo, ¿ya? Y además era muy joven. Entonces, y tampoco, no sé, tampoco él tenía una personalidad como avasalladora, no era un líder, digamos, que iba a hablar frente a todo el mundo y hacer grandes arengas ni nada de eso, sino que era un tipo más bien callado, tímido, y que a él le daban órdenes y él cumplía esas órdenes, ¿ya? Pero él no decidía si se mataba a uno, o se mataba a otro, o si se hacía alguna operación o no. Él no formaba parte de esa decisión, simplemente las ejecutaba. Porque también hay que ver estos movimientos como son ejércitos al final. Obviamente que en la clandestinidad es con una serie de condiciones que no tienen nada que ver con un ejército normal, pero sí tiene una estructura militar donde también se exige obediencia y una serie de símiles con un ejército regular, digamos. Y en el libro mencionas que cuando ocurre el hecho del atentado a Guzmán, bueno, Emilio es el superior de alguna forma de Palma, pero aquí el respeto que le tenía Emilio a Ricardo era enorme, como si el líder fuese Ricardo en realidad. O sea, no sé o sea, en la jerarquía Emilio estaba superior, iba arriba de Ricardo, y tenían una relación de confianza porque ya a estas alturas habían participado en varias operaciones juntos, se conocían, entonces por lo tanto quizás había una relación un poco más horizontal, pero de todas formas en la estructura Emilio iba por sobre el negro, eso
Por supuesto conversaban temas operativos o de estrategia, como ya cosas de como lo que salía ahí en narración sobre si lo hacían en la escalera o si lo hacían en el auto, todas esas cosas como más que hay que decidirlas en el momento, además las podían conversar, pero quien tomaba, o sea, quien estaba arriba en la jerarquía era Emilio en ese momento. Estamos con Nicolás Vidal, autor de Los Fantasmas de la Revolución, editado por Sudamericana. Están en este momento en imágenes el tráiler del documental El Negro, que es precisamente que el documental partícipe donde figura aquí este libro. ¿Qué pasó? ¿En verdad no pudiste entrar en el...? ¿Es como lo describes en el libro? Sí, es como lo describe esa parte, como te decía, o sea, a ver, el personaje, el narrador es un personaje de ficción. No Etcétera. te pone que el narrador sea No, pero dicho eso, el pie de inicio, digamos, que sale en las primeras páginas del libro, por cierto, es real. O sea, yo comencé a adentrarme en el personaje a raíz de que me pidió Sergio Castro, que es a quien conozco desde hace mucho tiempo, y que me pidió ayuda para meterse en el documental. Él tenía muy poco tiempo para hacer todo, digamos, desde el guión hasta el montaje, etcétera, etcétera. Entonces tenía que armarlo toda la carrera. Y entre medio fueron saliendo textos del Negro que funcionaba, obviamente, bastante mejor como una voz en off, digamos, para ir acompañando el documental. Entonces decidió quedarse con eso. Ahora, siempre fueron esas las mismas. Yo lo sabía desde un principio que esa podía ser una posibilidad, por lo tanto no hubo ningún problema con eso. Y después siempre seguimos dialogando mientras él hacía el documental y yo hacía el libro. ¿Y qué tiene el personaje de Ricardo Palma Salamanca que sigue siendo muy atrayente hasta el día de hoy? O sea, es que en el fondo es un personaje... Fuera del gran verdugo de la transición. Es que además de ser el gran verdugo de la transición, tiene otras zonas grises. O sea, de partida su historia es muy novelesca, es como casi una película, el tipo que va y se va volando en helicóptero después de la cárcel, y está 20 años fugitivo, viviendo... La gran película que no han contado. Viviendo con otro nombre, etcétera, etcétera, pero además tiene 2 novelas publicadas, entonces tiene muchas zonas grises, digamos, o sea, zonas que no son habituales, ¿cierto?, en este tipo de personajes, que hacen que por supuesto, que su relieve como personaje literario vaya creciendo. O sea, no es cualquier guerrillero, digamos. Y en ese sentido también toca la misma tecla la figura de Jaime Guzmán, fuera del gran ideólogo de esta nueva república. Sí, o sea, son personajes súper distintos, obviamente, pero también es un personaje bien particular que tenía fuera de toda esta construcción institucional que hizo de la dictadura, de la que recién ahora estamos empezando como a sacarnos de encima. Él también era un personaje que tenía muchas zonas misteriosas, o sea, todo esto bueno, el tema del fútbol con su padre, el tema de nunca aclarado, digamos, sobre que nunca tuvo pareja, sobre que algunos dicen que era casto, sobre otros dicen que tenía una cierta homosexualidad encubierta, etcétera, etcétera. Hay un millón de especulaciones ahí. Su religiosidad así tan dura, era como una especie de sacerdote que actuaba en el mundo civil, ¿ya? Entonces, claro, y todas estas ideas de la muerte que veníamos conversando, tenía una calavera en su escritorio, entonces claramente tampoco es un personaje muy común, o sea, era un líder que además tenía una verborrea y una labia, o sea, una oralidad impresionante, entonces evidentemente que todo lo que tenga relación con Guzmán va a estar marcado por la visión política que tenga la persona que lo mire, evidentemente, pero sí hay ciertas cosas que son inevitables, como destacar como si fuera un personaje literario, entonces por supuesto que y es atrayente sin prejuicio que del análisis político que uno haga de él como personaje histórico, digamos. ¿A él le seducía la idea de ser un mártir?
Mira, como te decía, eso es pura especulación. ¿Ah? Pero No, sí de había... hecho, la mía también. había, pero claro, Ujú. hay versiones de cercanos, que recoge el libro de Cristian Gasmuri, donde hablaban de que él efectivamente estaba tranquilo con esa idea. ¿Ah? O sea, que estaba un poco entregado a esa idea, que no lo veía como algo tan dramático. ¿Ah? Entonces, de ahí a que, por supuesto, como decía, de ahí a que yo pueda decir como con certeza, ¿no? Guzmán quería morir y buscaba que lo mataran y etcétera. No, hay una distancia en eso, pero sí hay un elemento en que él aparentemente veía la posibilidad de morir en esas circunstancias y no la veía con el horror que la podemos ver tú o yo, digamos. ¿No? El negro nunca estuvo de acuerdo con el ajusticiamiento de Guzmán, pero sin embargo, siendo un buen soldado, ejecutó el plan. Claro, aparentemente el negro nunca le encontró mucho sentido a la elección de Guzmán como víctima de ajusticiamiento. Y por supuesto es bueno, hay un millón de especulaciones, digamos, desde dónde vino esta decisión y qué sé yo, pero lo cierto es que una vez que a él le dicen, digamos, oye, la próxima persona es en la lista de Guzmán, a él no le gusta mucho. Y lo manifiesta y dice que no le parece, porque es un civil, que por más despreciable que pueda ser políticamente en su mirada, digamos, no es lo mismo, no tenía el mismo carácter que tenía, no sé, Fontaine, por ejemplo, que era un tipo que había sido ajusticiado también por él, entonces... obviamente que le hacía mucho ruido él como víctima, sin prejuicio de eso, como dices tú, él como soldado obedeció la orden y lo hizo, pero o eso es lo que él mismo señala. ¿Ah? Quiero salirme un poco del libro y irme al camino editorial. Luego de Subversivos, de hace 2 años, llegas con esta idea, o aquí fue, es como le presentaste a tu editora, hoy sabes que tengo algo. Y como, a ver. O sea, es que este libro como tal, el libro ya existía desde hace muchos años. ¿Ah? Entonces, en un momento, de hecho, yo tenía, no sé, a principios del 2019, estaban como al mismo nivel de avance este libro y Subversivo. ¿Ah? Y decidí por distintas razones irme con Subversivo, ¿ya? Pero el libro ya tenía mucho escrito, mucho avanzado. Entonces decidí irme por Subversivo y por lo tanto dejé este libro un poco de lado para concentrarme en terminar Subversivo. Y entre medio, cuando sale Subversivo, bueno, viene el estallido, porque originalmente el libro, obviamente no existía el estallido, por lo tanto llegaba solamente hasta que le dan el asilo, ¿ya? Y por supuesto, en esa espera, en esa decisión de irme por uno en vez del otro, las casualidades de nuevo hacen que al mismo tiempo venga el estallido y ahí yo dije, bueno, evidentemente esto pasa por algo y, Que me y odias aquí tanto. está, claro, aquí y esta es la parte final y aquí está el final del libro. Ah, así que, y bueno, por eso también lo terminé ahí porque si no uno podría estar como hablamos recién, o sea, esta historia sigue hasta el día de hoy, entonces no hay que cortarla en algún minuto. Y me pareció que el enlace con el estallido, con la caída de la Constitución, abordaba todas las temáticas que ya venían siendo tratadas en el libro y les daba una especie de cierre. ¿Fue una olla que se cocinó muy a fuego lento hasta que explotó ese mismo día? ¿Qué cosa, perdón? ¿El estallido y de alguna forma con el ajusticiamiento de Guzmán? O sea, hay distintas relaciones que uno puede ir haciendo ahí entre una y otra cosa. Obviamente que toda la simbología del ajusticiamiento de Guzmán va relacionada con la Constitución, principalmente porque es su obra más importante. Entonces, por lo tanto, todo esto ya de nuevo en símbolo, lo que se buscaba con el asesinato de Guzmán era precisamente atacar su constitución y su legado, ¿ya? Esto hace el año 91, hace muchísimo tiempo. Y pasó todo este tiempo, entre medio,
Hasta que justamente esa misma lectura de la crítica a este acuerdo transicional estaba muy muy presente y vuelve a estar vigente en el estallido. Entonces hay una relación evidentemente entre esa obra, entre el mundo que se creó a partir del final de la dictadura y de la transición, que colapsa con el estallido. Entonces, todo, por lo tanto, tanto la obra de Guzmán sigue estando muy presente en el estallido, evidentemente es uno de los personajes que está más presente en el estallido. Y claro, y el negro va como contraposición justamente a, obviamente no en la lectura que tenía él, pero sí, o sea, no ahora, pero sí en la lectura que tenía él y la gente del frente cuando ocurrieron estos hechos, que era de luchar contra la transición, y de hablar de que esto no era una democracia y todos esos discursos que en su momento parecían un poco trasnochados o que la gente no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera, pero que sí como retomar una vigencia bien inusitada ahora con el estallido, junto además con la violencia como forma de acción política. Están en la entrada de los 90 haciendo memoria como muchas conversaciones, sobre todo con Nancy Guzmán, sobre que en los 90 era como, ay, librémonos, o sea, es como hoy con el virus, es como después del 1 de octubre el virus se acabó, o por lo menos es la idea que quieren meter, donde después de los 90 ya como, ay, los derechos humanos es un tema pasado de moda, y donde hoy resulta, y donde hoy resurge, donde no era nada, no era un tema pasado de moda. No, efectivamente hay una especie de resaca, digamos, de la transición donde mejor no hablar de ciertas cosas, es como la canción, que al final se le pone como... había sido tantos años de sangre, de sufrimiento, de brutalidades, de violaciones a los derechos humanos, que había una generación también que estaba tan cansada de eso. Es una generación a la que le extirparon su vida prácticamente, en toda su juventud, ¿cierto? Entonces dijo, bueno, ahora yo necesito como mirar y olvidarme un poco de eso, ¿no? Esa es como la filosofía de la transición, y no hacerse cargo de los problemas que evidentemente seguían dando vuelta, y mirar hacia adelante y confiar, ¿cierto?, en todo, confiar únicamente en que el crecimiento económico era lo único que importaba y todas estas otras cosas podían ser, esta especie de olla a presión iba a ir disminuyendo con el tiempo. Había una cierta seguridad desde la élite, sobre todo porque la figura santa de Guzmán, donde su documento casi al nivel de la Biblia, como era la Constitución de los 80, que no se podía tocar, que no se podía ni siquiera mirar ni hablar acerca de la misma, y de pronto este hervidero, esta olla a presión no aguanta más la presión, valga la redundancia, y explota. Y de pronto hoy estamos con una convención constitucional bombardeada por todo el mundo, y que busca, a pesar de todo, bueno, ir por una nueva Carta Magna, y los que iban por el rechazo, mantener lo que hay, mantener el statu quo. Claro, o sea, en el fondo todo se dio, toda esa como violencia o pulsión que había en el estallido callejera terminó derivando hacia un momento constituyente, y terminó derivando hacia un poco la base a partir de la cual tú puedes construir una nueva sociedad, ¿no? Y esa base evidentemente es la Constitución, pero en un principio y cuando eso y se veía en un principio en un principio del estallido, claro, no aparecía esta demanda el 18 de octubre o el 20 de octubre, no aparecía, esto no fue por una nueva Constitución, en el fondo, en un principio, por supuesto después todo este malestar y toda esta violencia había que digerirla de alguna manera y procesarla de alguna manera como sociedad, y ese procesamiento es encontrando un momento constituyente, que es justamente lo que tenemos ahora, y es la única forma en que tú puedes cambiar una sociedad por completo, porque son los cimientos a partir de los cuales todo el resto está construido. Entonces, si tú no sacas nada con cambiar
una parte aquí y otra parte allá. O sea, si quieres cambiarlo todo, digamos, y quieres hacer unas transformaciones radicales, lo que tienes que hacer es cambiar los cimientos. Y la forma de cambiar los cimientos es cambiar la Constitución, no hay otra. Sobre todo en un sistema como Chile que es tan legalista, ¿ya? Y están estos mismos fantasmas de la revolución, los de un lado, los del otro, siguen rondando, siguen dando vueltas, siguen revoloteando. Claro, o sea, el concepto de fantasma para el título, digamos, me costó mucho encontrar el título de la novela. Después, bueno, se llegó a la palabra fantasmas porque al final, bueno, Guzmán evidentemente que es un fantasma, falleció hace mucho tiempo, qué sé yo, pero sigue presente. O sea, es un tipo del cual hablamos todos los días, o sea, sobre todo, bueno, los últimos 2 años, pero también hacia atrás. O sea, la figura de Guzmán siempre sale en la actualidad por cosas esenciales desde hace muchísimos años. Seguimos hablando de él, sobre todo ahora, cotidianamente. Entonces, es un tipo que sigue estando muy, muy presente en nuestra cotidianidad. Y también el negro, de hecho, aquí hay como otra de las coincidencias del libro. Hace poco leía un libro que sacó Ricardo Palma Salamanca hace muy poquito con su fotografía en Seibo. Y ahí él mismo se ve, yo no lo había visto al momento de poner el título, pero coincidentemente él en ese libro se ve como un fantasma, como un fantasma que recorre las calles de París ahora, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora evidentemente Palma Salamanca estuvo prófugo durante 20 años, nadie sabía dónde estaba, y estaba completamente desaparecido, vivía bajo otra identidad en México, pero ahora, si bien está en París, ubicable, entre comillas, digamos, todos sabemos que está ahí, sigue siendo un fantasma, porque sus hechos, su influencia está de todas las cosas que hizo, sigue estando muy, muy vigente. De hecho, seguimos conversando sobre todo lo que pasó, pero obviamente que él como persona está en un segundo plano y está mirando todo esto como con distancia, ¿ya? Y además también estos fantasmas vuelven a aparecer de repente, como hablábamos del caso de Emilio al principio, que son tipos sobre los que se deja hablar mucho tiempo, pero de repente reaparecen como figuras que vienen, que de vez en cuando aparecen a recordar un poco todos estos hechos que pasaron en Chile hace no tanto tiempo y que muchas veces en la vorágine de la actualidad se fueron olvidando. Palma Salamanca hoy está desencantado incluso de Chile, de lo hecho, no quizás de lo hecho, pero de la ideología que luchó en favor de la libertad de Chile y en contra de la dictadura. Creo que recordé una conversación anterior donde me dijeron que donde Chile no era tema para Palma Salamanca, excepto desde el estallido. Es como, a ver, y ahí puse atención de como, por fin este pueblo está despertando. Sí, o sea, bueno, yo la verdad no me atrevería a decir qué piensa ahora Palma Salamanca de lo que está pasando acá, porque no he hablado con él y no lo sé, digamos. Sí, por lo menos las opiniones que él dio en algunas entrevistas efectivamente dan a entender de que él se fue desencantando de esta lucha, sobre todo en la segunda etapa, digamos, sobre todo en la parte ya después de la caída de la dictadura, cuando siguieron en la transición y cuando ya empieza un decaimiento del frente como estructura. Por lo tanto, las condiciones en las que ellos tenían y las cosas por las que peleaban fueron cambiando también. Entonces ahí él hace una especie de un poco, no aparece a ser como, no llega a ser un arrepentimiento, pero sí dice, bueno, efectivamente fui un poco ingenuo, me dejé llevar por una inercia, digamos, y claro, y ahora ve las cosas de una manera más según la misma entrevista, digamos, más moderada, podríamos decirlo.
O sea, tiene como un juicio crítico a partir de todo lo que le ha pasado también, de lo que se vivió en esa época, lo que contrasta también con otras visiones que vienen del mismo frente, que son menos autocríticas. Entonces, pero la visión que tiene él sobre el estallido la ignoro. Y suponiendo, aquí está el terreno de la suposición. Entramos a lo que podría haber supuesto Palma Salamanca. ¿Qué crees que hubiera supuesto Guzmán? ¿Sobre el estallido? Es como, no, me están quemando mi casa. Es como, no, mi casa, mi constitución. Claro, o sea, ahora también especular, o sea, a Guzmán lo mataron. Especulemos. Claro, lo mataron muchos años antes del estallido, entonces 28 años antes. Entonces, claro, uno se queda con el Guzmán del año 91, pero no tengo idea si es que una cosa es agarrar al Guzmán del 91 y dejarlo, ¿cierto?, en el 2019 y pensar cómo reaccionaría ese Guzmán. Y otra cosa es ver, bueno, qué podría ser o cómo podría haber cambiado, o si es que hubiese cambiado ese Guzmán en ese periodo. Y ahí solamente es especulación. Y la especulación es como mierda, mi casa. Claro, o sea, yo creo que eso eso lo diría igual, pero sí, obviamente que adivinar eso es muy complejo, y también otras figuras de la dictadura se fueron tratando de disimular un poco eso, o de adaptarse a los tiempos, entre comillas, y qué sé yo, pero claro, es difícil saber qué hubiera pensado, en qué posición estaría Guzmán. Probablemente, evidentemente, estaría defendiendo su obra y su constitución y condenando a todo lo que está pasando, a todos estos violentistas y etcétera, etcétera. Condenando la violencia, venga de donde venga. Es evidente, o sea, eso es evidente. Pero claro, en la línea fina, o sea, no sé muy bien qué más hubiera dicho o cuáles serían sus posiciones. O sea, probablemente uno puede adivinar cuáles serían sus posiciones políticas en este momento, pero eso, claro, es solamente especulación, porque pasó muchísimo tiempo entre medio. ¿Se te cruzó la idea de conversar directamente con Palma Salamanca? Sí, de hecho, esa parte está puesta en el libro también, esa como especulación. Y claro, pero para eso, obviamente, que Palma Salamanca, o sea, imaginemos un poco su vida, todo lo que pasó, o sea, para que él, lo que es muy razonable, digamos, para que él entre en confianza para hablar con una persona, para contarle su vida. No es que en el fondo yo vaya y toque la puerta y él me diga así, oye, mira, te voy a contar mi vida. No funciona así. Entonces requería un trabajo de, no sé, vivir a París un par de meses, conocerlo de a poco, qué fue lo que hizo Sergio para el documental, por ejemplo. Y yo no tenía ninguna condición para hacerlo. Entonces, y también... eso ya desde el punto de vista como práctico, digamos, ¿ya? Y también hubo una decisión narrativa de tomar una distancia al personaje. Porque claro, un personaje como este, cuando uno se acerca mucho, pierde la perspectiva del personaje. Entonces, para poder tratarlo como un personaje literario, me pareció que lo mejor era tomar esa distancia y narrarlo también desde una distancia y desde una voz un poco más especulativa. Nicolás, y en los minutos que nos quedan, y hablar más bien desde la percepción de tus lectores. ¿Has tenido eso? ¿Te ha llegado el feedback lector? ¿Qué les ha parecido esta nueva obra? O sea, bueno, es un libro bastante grueso, digamos, por lo tanto, no se lee o sea, se lee yo creo que rápido, pero sí se demora tiempo. Pero sí hay como una sorpresa con la estructura del libro, sobre todo, con la forma de poner estas historias, de cómo juegan una con otra, y la relación que tiene todo eso con lo que está pasando ahora. Pero como te digo, o sea, el libro salió recién en la librería, entonces todavía no es mucha la gente la que lo ha terminado.
Bueno, ya en los minutos que nos quedan, primero, Nicolás, agradecerte que hayas aceptado esta invitación, esta vuelta a los programas en vivo del Traficantes de Cultura. Eh, Sobre todo porque han sido también tiempos turbulentos con el tema del virus, sobre todo político. Ha sido un año muy acontecido, este y el anterior. Y bueno, hablarle a la gente, a quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, que vayan por un poco de historia. Es una historia entretenida, porque la historia de los 90, vaya que es entretenida. Tiene un poquito de acción, tiene un poquito de todo. Y sobre todo tiene esa cosa que, bueno, por lo menos a los que nos gusta hablar de política, tiene algo de eso. También es una historia entrañable. Es conocer la intimidad, también es conocer la intimidad de dos personajes importantes en el país, en Chile. Eh, personajes importantes que no puedes dejarlo detrás de la puerta, porque están ahí, van a seguir estando ahí. A no ser que, no sé, Chile se vuelva a Suecia, no sé. Pero son personajes que van a estar ahí siempre. Sobre todo Jaime Guzmán y su constitución y más la figura casi heroica, fantasmagóricamente heroica del negro. Y bueno, obviamente darte estos minutos finales son tuyos, Nicolás, para que diga lo que guste. Bueno, muchas gracias por el espacio primero. Un gran honor volver a inaugurar estas conversaciones presenciales. Y claro, es una historia bien atípica, es una forma bien atípica de contar esta historia, porque al mismo tiempo en que se narran, ¿cierto?, la vida de Palma Salamanca con todas sus peripecias y su intimidad, digamos, a partir del documental. Y al mismo tiempo, y junto con lo de Guzmán, que ya conversamos antes, también hay una forma o un intento, por lo menos, de vincular esta historia, o sea, la de Palma Salamanca con la de Guzmán, con lo que fue pasando después. ¿Ah? Porque hay, por ejemplo, una cosa que me hizo mucho ruido, también el registro, el formato del libro, la estructura del libro, con este diario que va avanzando con el paso del tiempo, que va siendo testigo de lo que va sucediendo en Chile también desde enero del 2017 hasta diciembre del 2019, nos va permitiendo ver un poco cómo algunos aspectos, digamos, sobre todo los que tienen que ver con estos dos personajes, pero sí cómo fueron surgiendo elementos que después se desencadenan en el estallido. ¿Ah? Obviamente que estos elementos no son la explicación del estallido, ni mucho menos. Es una cosa muy multifactorial, digamos. Pero sí, por ejemplo, cuando yo escribía el libro y veía la sentencia de la Corte de Apelaciones de París, donde se rechazaba la solicitud de extradición chilena, donde decía expresamente que lo que había en Chile en la época en que se jugaba Palma Salamanca no era una democracia, y lo dice con todas sus letras. Dice, eso no era una democracia. ¿No? Era una especie había una continuidad con la dictadura de Pinochet. Entonces, el ataque a la transición fue brutal. ¿Ah? Y el hecho de que te lo diga la Corte de Apelaciones de París y no sé, la Venezuela de Maduro o cualquier... o sea, te lo está diciendo la cuna de la democracia, digamos. Y ese ataque a ciertos elementos, ciertos consensos transicionales que nosotros teníamos como inmutables, digamos, a mí me sorprendió muchísimo. Fue bien imprevisible. Y también fue un golpe a la UDI muy, muy importante, ¿ah? Político, digamos. Entonces, por supuesto que yo que ya estaba metido en esta historia, que ya estaba escribiendo el libro, después cuando viene el estallido terminé como haciendo como algunas cosas medio antojadizas, digamos, como decir, bueno, aquí hay una anticipación de este golpe a la transición que termina por caer unos meses después en el estallido, ¿no? Entonces, todas esas conexiones me parecieron bien interesantes también y que son cosas que se fueron dando en el camino.
Claro, volviendo al tema de la sentencia de la Corte de París, no pueden salir como, estos comunistas franceses. No, por eso. No puedes tratar de marxista a Macron, jamás. Es una cuestión, claro, como que es medio inapelable, digamos. Entonces, es un golpe político, o sea, fue un golpe político enorme, enorme. Porque además estamos hablando del tipo más buscado en la historia de Chile. O sea, el asesino Guzmán. En el fondo, hay toda la simbología que está detrás de ese crimen es muy importante. Entonces, que le hayan dado un asilo político, cosa que yo tampoco jamás me imaginé cuando empecé a escribir sobre él. Entonces, todos estos giros inesperados que tiene esta historia son parte, obviamente, del desarrollo del libro, pero también son parte de la génesis, o de una parte muy pequeña, ¿cierto?, de la génesis del estallido.